Buenas noches, mis queridos doctores. Agradecida de Dios, de cada uno de ustedes, agradecida por el querer avanzar, el querer saber, el privilegio de tener el conocimiento. De verdad que estamos súper contentos, súper felices. La seccional del distrito se honra una vez más con cada uno de ustedes. Igualmente, el equipo de la seccional del distrito, así como también los que nos están ayudando del colegio, que están por acá, también se honra de que estemos por acá. Así que de verdad que hoy será un día fantástico, extraordinario, porque vamos a avanzar en poder proporcionar las herramientas necesarias y las herramientas acorde a los tiempos, a nuestros clientes, a los trabajos que tenemos y que podamos solucionar sobre todas las cosas nuestros casos. Asimismo, podamos elevar la calidad de vida nuestra. Es un compromiso de la seccional del distrito, del Colegio de Abogados, que a través del conocimiento podamos elevar nuestra calidad de vida. Así que estamos súper contentos y con el profesor que nos honra y que ya es nuestro de la seccional del distrito, nuestro querido Pedro Pablo Hernández. O sea, para nosotros es un privilegio una vez más y el contar con cada uno de ustedes. Bueno, yo quiero antes de que pasemos, demos gracias a Dios. Vamos a dar gracias a Dios primero y luego diré algo. Señor, yo quiero darte las gracias por este tiempo, gracias por cada uno de ellos. Bendice sus vidas, bendice sus familias, sus trabajos. Gracias te damos por este tiempo y también a nuestro querido maestro una vez más. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para nosotros, como decíamos anteriormente, el conocimiento es la clave de todo. Si tienes conocimiento, podrás abrir la puerta que necesitas, podrá elevar la calidad de vida tuya, pero podrá solucionar los problemas que puedan presentarte. Para eso tenemos que continuar preparándonos y este jueves, el próximo jueves, tenemos la primera conferencia, la conferencia del seguro de salud de los pensionados bajo la ley 87-01. No te lo puedes perder, los que puedan asistir, eso será extraordinario este próximo jueves a las 6:30 estaremos todos dándonos cita en el Colegio Médico Dominicano. 6:30. A las 6:30 estaremos en el Colegio Médico Dominicano. No te lo puedes perder, que nadie te lo cuente, que eso será extraordinario. El seguro de salud de los pensionados. ¿Cuántos pensionados están por ahí que necesitan avanzar con relación al seguro de salud y sobre todo lo que implica la ley 87-01? No te lo puedes perder. Así que yo te espero este jueves, 6:30. Nos vamos a ver allá. No te quedes. Queremos darte un abracito y un mano a mano, como decía alguien. Señores, gracias una vez más. Tengo que agradecerle a todos, agradecerle al equipo de trabajo, agradecerle a cada una de las personas que están aquí y sobre todas las cosas a ustedes mismos por decir que tenemos que continuar. Tengo muchas sorpresas y yo quiero que el profesor, recuerde, hicimos un compromiso, profesor, que es comprarle un libro a usted para rifarlo. Siéntese en libertad, yo no sé cuándo lo vas a hacer, pero siéntese en libertad. Sabemos que nosotros tenemos de que hacerle el envío, pero cuente con eso, que sí somos personas que cumplimos con lo que nos comprometemos. Así que siéntese en libertad, ya sea ahora, ya sea mañana, ya sea cuando usted no entienda del lugar. Podemos cerrar con eso, con este libro, en nombre de la seccional del distrito. Así que démosle un aplauso a nuestro querido maestro, a nuestro estelar en nuestros hogares, que aunque él no nos vea,
pero por lo menos nos puede escuchar de que estamos súper contentos, súper felices todos por tener el honor, el privilegio para la seccional del distrito, el poder tener a nuestro querido doctor Pedro Pablo Hernández. Así que con todos nosotros, profesor. Muy buenas noches, doctora Yudelka Laureano y todo su equipo de la seccional del Distrito Nacional, y con ellos a todos los abogados presentes en este encuentro diplomado de los contratos y las garantías. Bueno, en relación al libro, la edición se me ha agotado, entonces en ese sentido pues quedaré endeudado con ustedes porque no tengo ni siquiera el mío me queda. Así es que ya en otro momento, pues, cuando tenga la edición, pues ya le haré llegar uno. Bueno, vamos a continuar en esta noche con este diplomado de los contratos y las garantías. En la semana pasada habíamos hablado de la fianza simple, la fianza solidaria, hablamos de la garantía mobiliaria y hablamos de la anticresis. Y decíamos que la anticresis a veces se parece a una hipoteca, pero no lo es. Y que la hipoteca, en la forma como se hace, a veces se parece a una anticresis, porque en el mercado informal se hacen préstamos hipotecarios, pero el propietario, deudor, normalmente se desposee del inmueble y lo entrega en garantía al acreedor. Entonces, esa práctica no es correcta porque ese tipo de operación se da en la anticresis. En esta noche vamos a hablar entonces de la hipoteca. Vamos a compartir aquí con ustedes un documento. Aquí estamos. Entonces, la hipoteca es un contrato accesorio porque tiende a garantizar un préstamo que es el contrato principal. Por eso se dice que es un contrato accesorio. Entonces, cuando nos presentan un contrato de hipoteca, cuando redactamos un contrato de hipoteca, estamos redactando dos contratos al mismo tiempo. Estamos redactando el contrato de préstamo, que es el contrato principal, y el contrato accesorio, que es el de la hipoteca, que lo que tiende es a garantizar el cumplimiento de la obligación asumida en ese contrato principal, que es el contrato de préstamo. Esta es una garantía de mucha importancia porque permite realmente que una persona pueda hacer varios préstamos con un bien inmueble. No así ocurre con la anticresis, que como el deudor se desprende del inmueble, entonces no hay manera de cómo hacer varios negocios con una anticresis. La hipoteca es una garantía real e indivisible. Consiste en la afectación de un bien del deudor al pago de una obligación y sin disposición actual del constituyente. O sea, fíjense como por la propia definición dice sin disposición actual del constituyente y permitiendo al acreedor hipotecario embargar y hacer vender
ese bien al vencimiento, cualquiera que sea la persona que tenga ese inmueble, ya que el acreedor hipotecario tiene el derecho de persecución, o sea, puede perseguir ese inmueble en manos de quien se encuentre. Por eso es que la venta no está prohibida. Muy a pesar de que en algunos contratos de hipoteca, pues se coloca una cláusula que dice que el deudor no podrá vender ese inmueble. Yo entiendo que si bien es cierto que es una cláusula pactada entre las partes o conveniente entre las partes, pero podría esa cláusula atentar contra un derecho fundamental que es el derecho de propiedad, el cual ha sido consagrado en la Constitución y en el Código Civil como un derecho absoluto del cual nadie puede disponer sino por justa causa. Entonces, cuando se restringe al deudor de que él no pueda vender ese inmueble, entonces de alguna manera se está restringiendo un derecho fundamental que es el derecho de propiedad. Entonces, de conformidad con lo que prevé el artículo 2114 del Código Civil, la hipoteca es un derecho real sobre los inmuebles que están afectos al cumplimiento de una obligación. Entonces, por la propia definición que da ese artículo del 2114 del Código Civil, nos dice que en el contrato de hipoteca se pone un bien inmueble en garantía que está afecto al cumplimiento de una obligación. Esto quiere decir que es como una forma de garantizar la suma de dinero envuelta en ese préstamo. Característica de la hipoteca. La hipoteca, por ser oponible a todos y por implicar derecho de preferencia y derecho de persecución, debe ser considerada como un derecho real, pero un derecho real accesorio, porque el derecho real principal lo es el derecho de propiedad. Entonces la hipoteca es un derecho real accesorio. El derecho de hipoteca no se traduce en ninguna desmembración del derecho de propiedad, ya que el acreedor no tiene ni el uso ni el fructus hasta el vencimiento. El constituyente conserva las prerrogativas del propietario y no se encuentra desposeído, incluso puede enajenar las cosas dadas en hipoteca. Respecto al crédito garantizado, la hipoteca es un derecho accesorio, supone un crédito garantizado, sigue la suerte del crédito garantizado y es un derecho inmobiliario. Entonces, como ustedes pueden ver, no hay una disposición que prohíba al deudor vender el inmueble. Y esto es por el derecho de persecución que tiene el acreedor hipotecario, que aunque el deudor venda ese inmueble a un tercero, pues ese tercero entonces de alguna manera pues debe ser ese inmueble que está en manos de un tercero puede ser perseguido por el acreedor hipotecario por ser un acreedor garantizado. Indivisibilidad de la hipoteca. Esta es una de las características de la hipoteca, que es indivisible. En el artículo 2114 del Código Civil se estipula que la hipoteca es un derecho real y por su naturaleza es indivisible y subsiste por entero sobre todos los inmuebles afectados, sobre cada uno y sobre cada parte de los mismos. ¿Cuáles inmuebles son susceptibles de hipotecas? El artículo 2118 del Código Civil establece que son solamente susceptibles de hipotecas los bienes inmuebles que están en el comercio y sus accesorios, reputados inmuebles. El usufructo de los mismos bienes y accesorios por el tiempo de su duración. Vamos a ver cómo se clasifican las hipotecas.
Estas se clasifican atendiendo al modo de constitución, a la eficacia de la garantía y según la base material de la hipoteca. Así tenemos hipoteca legal, hipoteca judicial y convencional. Así lo estipula el artículo 2116 del Código Civil. La hipoteca legal es aquella que se deriva de la ley. La judicial resulta de las sentencias o actos judiciales. Y la convencional del acuerdo de las partes. Artículo 2117. Vamos a hablar de la hipoteca convencional, que es una hipoteca muy común, muy frecuente en nuestro diario vivir. Las hipotecas convencionales son el resultado de un acuerdo de voluntades entre dos o más personas y que estas pueden ser personas jurídicas o físicas. Es por ello que se requieren los mismos requisitos de validez que para todos los contratos: consentimiento, capacidad, objeto y causa. Bien, entonces decíamos que la hipoteca es un contrato accesorio porque tiende a asegurar un contrato principal que es el de préstamo. La hipoteca convencional es una garantía real e indivisible que consiste en la afectación de un bien del deudor al pago de una obligación sin desposesión actual del constituyente y permitiendo al acreedor hipotecario embargar y hacer vender ese bien al vencimiento quien quiera que lo tenga para hacerse pagar con su precio con preferencia de los demás acreedores. Características de la hipoteca convencional. Se puede afirmar que la hipoteca es un derecho real que no trae desposeimiento del bien del deudor por parte del acreedor, a diferencia de la pignoración, anticresis y prenda. Es un derecho accesorio al crédito, pero distinto al derecho de crédito. Ella es posible debido a un crédito que garantiza y sigue el destino o suerte del derecho o crédito garantizado. Se extingue o cede con ella. Al surgir con el crédito garantizado, sigue su curso, puede desaparecer con él. El carácter accesorio de la hipoteca permite algunas limitaciones o atenciones, como son que las hipotecas pueden desaparecer y subsistir el crédito en algunos casos. Que el crédito desaparece y subsiste la hipoteca. En este caso, la hipoteca subsiste aunque se le ha saltado el pago al acreedor. Ejemplo, José es deudor de Ramón. Ramón cede el crédito a César. César entonces se subroga en los derechos de Ramón. Redacción de la hipoteca convencional. Esta debe ser redactada mediante acto auténtico ante dos notarios o ante uno asistido por dos testigos, dice el artículo 2127 del Código Civil. Esto cuando se trata de inmuebles no registrados, porque cuando el terreno es registrado puede redactarse tanto mediante acto auténtico como bajo firma privada. En la práctica, la hipoteca, aún en terreno no registrado, se redacta mediante acto auténtico y también bajo firma privada. Los contratos hechos en el país extranjero no pueden producir hipotecas sobre bienes que radiquen en la República Dominicana, si no hay disposiciones contrarias a este principio en las leyes políticas o en los tratados. No hay más hipoteca convencional válida que la que ya sea en el título auténtico constitutivo del crédito o en un acto auténtico posterior declare de una manera especial la naturaleza y situación de cada uno de los inmuebles pertenecientes actualmente al deudor, sobre los cuales consiente la hipoteca al crédito. Cada uno de estos o de todos sus bienes presentes puede someterse a la hipoteca nominativamente. Los bienes futuros no pueden hipotecarse. Sin embargo, si los bienes presentes y libres del deudor fueren insuficientes para la seguridad del crédito, puede, al manifestar esta insuficiencia, consentir
en que cada uno de los bienes que en adelante adquiera quede también afecto a ella a medida que los vaya adquiriendo. Del mismo modo, en el caso en que el inmueble o los inmuebles presentes sujetos a la hipoteca hubieran perecido o experimentado deterioros en tal manera que hayan venido a ser insuficientes para la seguridad del acreedor, puede éste desde el momento reclamar su reintegro o obtener un suplemento de hipoteca. Una vez impuesta la hipoteca, se extiende esta a todas las mejoras que sobrevengan el inmueble hipotecario. Para la redacción de la hipoteca en forma auténtica, hay que observar el artículo 31 de la ley número 140-15 sobre notariado, la República Dominicana. Ver también el artículo 38 del Reglamento General de Registro de Títulos y complemento de la ley 108-05 de Registro Inmobiliario de 23 de marzo del año 2005. Entonces, como todos saben, el acto redactado en forma auténtica, pues debe observarse rigurosamente las formalidades que establece ese artículo y que el acto auténtico comienza diciendo acto número, se debe poner el número de acto, el folio, la ciudad. Entonces luego el notario dice que por ante mí han comparecido fulano y fulano de tal, quienes manifiestan que el motivo de su comparecencia es para expresarnos lo siguiente. Entonces ahí se redacta el contenido del acto auténtico, que debe ser redactado sin abreviaturas, sin tachaduras, observando los márgenes que establece la misma ley. Y que debe, además, ese acto debe siempre debe terminar en par. O sea, no pueden ser 3 fojas, deben ser 4, deben ser 6, deben ser 8. Si lo que hay que hacer, como la computadora lo permite, es o agrandar el tamaño de la letra para que le llegue al número par, o reducirlo, uno de los dos, pero debe quedar siempre en número par. Esto es porque si queda en número impar, entonces puede ser que una parte interesada inserte un contenido distinto a lo que realmente las partes han pactado. Y por ese motivo, entonces, aunque la ley de notariado no lo dice que debe ser así, pero así debe quedar siempre el acto auténtico. No puede ser una sola página, no pueden ser 3, no pueden ser 5, siempre 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Entonces, este acto, una vez que haya sido firmado por las partes y por el notario, entonces se le debe dar publicidad, sea en el registro de títulos o en la conservaduría de hipotecas. Entonces luego el notario expide la primera copia y esa es el documento válido que se hará valer para cualquier ejecución, porque el notario debe conservar en su protocolo ese acto auténtico que ha redactado. Debe ser redactado de una forma clara, precisa, entendible. Le debe ser leído a las partes para que entonces ellos puedan estar conscientes de lo que se ha plasmado ahí. La inscripción hipotecaria se hace en el registro de títulos, en la oficina de registro de títulos, cuando se trata de inmuebles registrados, o en la conservaduría de hipotecas. La conservaduría de hipotecas funciona en el municipio cabecera de cada provincia. No es posible que una hipoteca se le dé publicidad en un registro civil. Tiene que ser en la conservaduría de hipotecas.
Tampoco no es recomendable que el notario, cuando redacta ese contrato de hipoteca, que se quede con él y no pague los impuestos correspondientes, porque entonces se puede traer consecuencias funestas para su cliente, para el acreedor, porque entonces el deudor podría hacer otra hipoteca y si el segundo le inscribe primero, entonces va a ser un acreedor en primer rango. Entonces, por eso se debe cumplir con esa formalidad. He visto situaciones donde algunas hipotecas han sido inscritas en el registro civil y no la conservabilidad de hipotecas. Y entonces el notario o el abogado le dice al cliente que él ha procedido a cumplir con la formalidad correspondiente, pero la diferencia es mucha porque mientras en un registro civil, que no es la conservaduría de hipotecas, quizá les cobren por el registro del acto 100 o 150 pesos, en la conservaduría de hipotecas no le van a cobrar ese monto, le van a cobrar un monto mucho mayor. Entonces, pero no solamente eso, o sea, no solamente que se distrae muchas veces ese dinero de esos impuestos, sino que para los terceros esa hipoteca no existe. Y como no existe, ese deudor puede hipotecar de nuevo ese inmueble y entonces ese segundo acreedor va a pasar un acreedor en primer rango y por lo tanto, frente a un embargo inmobiliario, él va a cobrar primero que el que hizo el negocio de primero. Conforme al criterio jurisprudencial citado precedentemente para las uniones consensuales, aplica el régimen legal de comunidad de bienes del matrimonio civil y religioso, resulta regulado por la ley. Régimen que supone que los bienes y utilidades que la conforman corresponderán en partes iguales a ambos cónyuges. Bien, esta parte se me quedó y no tiene que ver con el tema. Bien, entonces, hipoteca convencional sobre derecho de mejora. Esta actuación se utiliza a fines de inscribir por ante el registro de títulos una garantía hipotecaria sobre un derecho de mejora registrado. A veces sucede que una persona puede ser el dueño del inmueble y otro ser el propietario de la mejora. Entonces se puede constituir una hipoteca sobre esa mejora. También el contrato de hipoteca puede ser modificado. Esta actuación se utiliza para inscribir el aumento, disminución o prórroga del vencimiento, entre otros aspectos, de un asiento de hipoteca debidamente inscrito ante el registro de títulos. Sustitución de garantía hipotecaria. Esta actuación se utiliza para sustituir o reemplazar un inmueble registrado que se encuentra afectado de un derecho real de garantía por otro inmueble registrado a los fines de inscribir sobre este último la garantía correspondiente. O sea, puede ser que un inmueble haya disminuido y entonces el acreedor puede exigir al deudor inscribir otro inmueble, es decir, hacer una sustitución de la garantía hipotecaria. Cancelación de una hipoteca convencional. Esta actuación se utiliza para cancelar el asiento inscrito de hipoteca convencional sobre un inmueble registrado. Esta cancelación puede ser de modo voluntaria, mediante acto suscrito por el acreedor o judicial, ordenada por un juez o tribunal. Es bueno decir que cuando se va a realizar un préstamo hipotecario, entonces es aconsejable que se haga la investigación correspondiente, sea ante el registro de títulos, sea ante la conservaduría de hipotecas, para ver la realidad de ese inmueble, ver realmente si hay otras hipotecas, si tiene alguna litis inscrito, y así sucesivamente. Y si quien va a otorgar
el préstamo es, si quien está solicitando el préstamo es una persona jurídica, entonces verificar los estatutos de esa entidad jurídica, de esa empresa, ver la última asamblea, ver si quien va a firmar, si tiene calidad para tomar ese préstamo, ver también si está al día ante la DGII, entre otros aspectos que hay que tomar en cuenta. También evaluar si la mejora que tiene ese inmueble, si realmente soporta el préstamo, porque muchas veces una mejora puede tener un valor para el propietario, la propietaria, pero una tasación podría arrojar resultados diferentes. Y el abogado maneja la parte jurídica y el notario, pero un ingeniero tasador podría dar una buena opinión al respecto. Muy bien, vamos entonces a pasar a la hipoteca legal. La hipoteca legal es aquella que viene dada por la ley, sin necesidad del consentimiento de las partes y sin que tenga que ser autorizado por el juez. El artículo 2121 del Código Civil prevé varias hipotecas legales. La de las mujeres casadas son los bienes de su marido. La de los menores sujetos a interdicción son los bienes de su tutor. Los del Estado, municipios y establecimientos públicos son los bienes de los recaudadores y administradores responsables. Sobre esta última hipoteca, lo del Estado, municipios y establecimientos públicos son los bienes de los recaudadores y administradores responsables. No he visto que se haya aplicado esa disposición. Sí, pero entonces ahora no lo cojan ni Braulio tampoco. ¿Qué te parece? En cuanto a la hipoteca legal de la mujer casada, desde mi punto de vista, esta hipoteca no tiene razón de ser, porque esta hipoteca surgió en el Código Civil Napoleónico en momentos en que el hombre era el único administrador de los bienes de la comunidad matrimonial. Por lo tanto, él podía hacer con ellos lo que quisiera, venderlo, regalarlo, lo que sea, pero como existe las disposiciones de la ley, creo que la 189, 189-01 me parece, que establece que ambos esposos son administradores de los bienes de la comunidad y que el uno sin el otro no pueden disponer de los bienes de la comunidad. Siendo así, como la mujer no puede disponer de esos bienes ella sola, como el hombre tampoco puede disponer de los bienes él solo, sino que siempre tiene que contar con el consentimiento de su pareja, entonces la hipoteca legal de la mujer casada, desde mi punto de vista, no tiene razón de ser. Pero esta hipoteca se sigue inscribiendo de manera normal. El artículo 2122 del Código Civil se expresa que el acreedor que tiene una hipoteca legal puede ejercer su derecho sobre todos los inmuebles que pertenezcan a su deudor y también sobre los que puedan pertenecerle en lo adelante. Respecto a la hipoteca legal a la mujer casada, es importante observar la ley número 189-01, que ya habíamos hecho referencia del 22 de octubre del año 2001, que modifica y deroga varios artículos del Código Civil respecto a la comunidad de bienes. En el artículo 1 de la indicada ley, que modificó algunos artículos del Código Civil, para que se lean así, artículo 1421. El marido y la mujer son los administradores de los bienes de la comunidad. Pueden venderlos, enajenarlos, hipotecarlos con el consentimiento de ambos.
sea, fíjense que ese artículo que decía que el marido era el único administrador, entonces dice que el hombre y la mujer son administradores de los bienes de la comunidad y que para venderlos entonces se requiere el consentimiento de ambos. Entonces, desde ese punto de vista, la hipoteca legal de la mujer casada pues no tiene sentido. Ahora, si existe la hipoteca legal de la mujer casada, entonces también debería existir la hipoteca legal del hombre casado. Porque si en la actual constitución el hombre y la mujer son iguales en derechos, y como esta ley de 2001 le da esa facultad donde dice que ambos son administradores de los bienes de la comunidad, entonces debería existir también la posibilidad de que un hombre inscriba una hipoteca legal sobre un bien inmueble que esté a nombre de su esposa, porque en estos tiempos ya hay muchas mujeres que tienen tan buena posición económica o mejor que muchos hombres, y muchas veces tienen inmuebles que están a su nombre, y como está a su nombre, entonces aparentemente ella lo podría vender, pero no es así, no lo puede vender. Pero yo lo que entiendo que entonces debería existir la posibilidad de que el hombre también pueda inscribir la hipoteca legal. Pero vuelvo y digo, como ese texto le da esa administración a ambos, donde el uno no puede hacer nada sin el otro, entonces carecería de sentido esa hipoteca. Es muy posible que cuando se promulgue el nuevo Código Civil, quizás desaparezca. Casi no lo estoy escuchando. Está bien. Sí, gracias. Sí, la ley 189-01 del 22 de octubre del 2001. O sea que ya hace unos días de eso, estamos hablando de como 21 años. Sí, 21 años ya tiene esa ley. Ya es mayor de edad. ¿Puedo continuar? Sí, muchas gracias. Entonces, ¿cuáles requisitos se requieren para inscribir la hipoteca legal de la mujer casada? Sencillo. El acta de matrimonio, una fotocopia de la cédula, hacer una instancia dirigida al registro de títulos, una instancia que se puede hacer hasta en una página, máximo en 2. Pero si usted quiere escribir más de 2 o 3, no hay problema. Donde se debe hacer referencia al inmueble o a los inmuebles a los cuales existe el interés de inscribir la hipoteca legal de la mujer casada. Los impuestos que se pagan son muy mínimos, no creo que pase eso de 300 pesos. Se debe aportar una fotocopia del título, del título de propiedad de ese inmueble, o si es en la conservaduría, la referencia, alguna referencia que permite identificar a ese inmueble. Y de esa manera se inscribe la hipoteca legal de la mujer casada. Entonces, es una hipoteca oculta que no requiere publicidad. El hombre se entera porque si va a hacer algún negocio jurídico con ese inmueble, entonces se encuentra
cuando solicita una certificación del estado jurídico del inmueble, que ese inmueble tiene una hipoteca inscrita. Entonces ahí es que se da cuenta. Entonces, en ese sentido, tendría que negociar con la mujer para que ella proceda a solicitar el levantamiento de la hipoteca, o podría apoderar al juez de los referimientos para que, si lo considera pertinente, ordene el levantamiento de esa hipoteca, si es que procede su levantamiento. Porque si fue inscrita correctamente, entonces el juez de los referimientos no la va a levantar. Entonces es fácil de inscribirla. Requisitos: cancelación hipoteca legada a la mujer casada. En esta actuación se utiliza para cancelar el asiento registral contenido de la hipoteca legada a la mujer casada. Esta cancelación puede ser voluntaria mediante acto suscrito por el acreedor o judicial ordenada por un juez o tribunal. O sea, de esas maneras, pues se puede levantar la hipoteca legal de la mujer casada. Vamos a ver entonces la hipoteca judicial. De conformidad con lo que establece el artículo 2123 del Código Civil, la hipoteca judicial resulta de las sentencias, sean contradictorias o dadas en defecto, definitivos, provisionales, en favor de que las ha obtenido. Resulta también de los reconocimientos o verificaciones hechas en juicio de las firmas puestas en un acto obligatorio bajo firma privada. Puede ejercerse sobre los inmuebles actuales del deudor y también sobre los que puedan adquirir. Entonces, ¿de qué manera se obtiene una hipoteca judicial? Bueno, se puede obtener dirigiendo una instancia al juez de primera instancia del domicilio donde se encuentra ubicado el inmueble. Y usted debe entonces demostrar la urgencia y el peligro que corre el crédito. Si el juez se convence de que existe un crédito, que existe la apariencia de un crédito y que existe urgencia y peligro en el cobro de ese crédito, entonces podrá autorizar mediante un auto la inscripción de una hipoteca judicial provisional. También, otra manera de inscribir la hipoteca es si usted tiene una sentencia condenatoria que condena a una parte a pagar una suma de dinero, no importa de qué tribunal provenga, siempre contenga obligación de pagar. Entonces, con esas sentencias, sean sentencias contradictorias o dadas en defecto, usted puede inscribir una hipoteca judicial provisional. Bien, la hipoteca judicial provisional. La hipoteca judicial puede ser provisional o puede ser definitiva, según que la misma haya sido autorizada en jurisdicción graciosa o contradictoria. Es definitiva cuando está fundamentada en una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, y es provisional cuando está fundamentada en una sentencia recurrida, en una sentencia susceptible de recurso o en un auto del juez competente. Entonces será una hipoteca judicial provisional. Si es una hipoteca judicial provisional, hay que solicitar la conversión de hipoteca judicial provisional en definitiva, para que entonces con esa hipoteca judicial definitiva usted pueda iniciar un procedimiento de embargo inmobiliario. La hipoteca judicial provisional es una medida conservatoria y sus condiciones son las mismas que las del embargo conservatorio, pero solo se puede tomar sobre los bienes inmuebles de la propiedad del deudor, incluyendo los muebles reputados inmuebles por destino, y solo puede ser inscrita teniendo como base una sentencia condenatoria o una autorización del juez competente, que es el juez de primera instancia.
Tribunal competente para autorizar la hipoteca judicial provisional. El artículo 54 del Código de Procedimiento Civil establece que el juez de primera instancia podrá igualmente, en las mismas formas y condiciones prescritas en el artículo 48, autorizar al acreedor a tomar una inscripción provisional de hipoteca judicial sobre algunos o sobre todos los inmuebles de su deudor. Si vemos el texto, es notorio que dice podrá igualmente. Quiere decir que no es obligatorio que el juez tenga que autorizar una hipoteca judicial provisional cuando se le solicita, sino que es facultativo. Pero además, el juez tiene que convencerse de la urgencia y el peligro que corre el crédito. Esta inscripción provisional solo producirá sus efectos por 3 años, pero podrá renovarse por igual tiempo indefinidamente mediante la presentación del auto que autorizó la primera inscripción. Contenido de la ordenanza. La ordenanza que autoriza la inscripción de la hipoteca judicial provisional debe enunciar la suma por la cual se permite la inscripción y el plazo dentro del cual se deberá iniciar la acción en validez o demanda al fondo a fin de que la hipoteca se pueda convertir de provisional en definitiva. La enunciación de la suma y el plazo están prescritos a pena de nulidad. Cuando se trata de hipoteca judicial definitiva fundamentada en una sentencia definitiva, entiéndase en una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, ella podrá ser tomada de pleno derecho directamente por el acreedor, ya que el crédito es cierto, líquido y exigible por la sola existencia de la decisión que condena de manera irrevocable y firme. Entonces, cuando se solicita la conversión de hipoteca judicial provisional en definitiva, usted tiene que emplazar a la otra parte para que entonces la otra parte constituya abogado y lo que usted le dijo en secreto al juez de primera instancia, que él lo decidió en jurisdicción graciosa, entonces ahora usted tiene que discutirlo frente al deudor. Y allí se pueden plantear todos los incidentes que se plantean en el proceso civil ordinario. Se puede plantear excepción de incompetencia, se puede plantear incidente de las pruebas. Es decir, cualquier tipo de incidente se puede presentar, fines de inadmisión, cualquier tipo de incidente se puede presentar. Requisitos para la inscripción de hipoteca judicial provisional. Esta es una medida cautelar tendiente a salvaguardar el crédito de un acreedor, el cual no reúne las condiciones para ser ejecutorio definitivamente. Renovación de la hipoteca judicial provisional. Consiste en la solicitud de inscripción ante el registro de títulos de la reactivación del plazo de vigencia del asiento de hipoteca judicial provisional registrado sobre un inmueble. Cancelación de la hipoteca judicial provisional. Esta actuación se utiliza para cancelar el asiento registrar contenido de la hipoteca judicial provisional. Esta cancelación puede tener efecto de la caducidad de 3 años mediante instancia suscrita por la parte interesada, voluntaria mediante acto suscrito por el acreedor o judicial, ordenada por el juez o tribunal. Plazo para la conversión de la hipoteca judicial provisional en definitiva. El artículo 54 del Código de Procedimiento Civil establece que dentro del plazo de 2 meses de la fecha en que la sentencia sobre el fondo haya adquirido la autoridad de cosa juzgada, el acreedor deberá convertir la inscripción provisional en definitiva, la cual producirá sus efectos retroactivamente a contar de la fecha de la primera inscripción
y se hará sin costo. El acreedor pagará los derechos y gastos una sola vez. Dentro del plazo de 2 meses de la fecha en que la sentencia sobre el fondo haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada, el acreedor deberá convertir la inscripción provisional en inscripción definitiva, la cual producirá sus efectos retroactivamente a contar de la fecha de la primera inscripción y sin costo, como ya habíamos señalado. Requisitos de la inscripción de la hipoteca judicial definitiva. Esta actuación se utiliza para inscribir por ante el registro de títulos o ante la Conservaduría de Hipotecas un derecho real de garantía sustentado en una decisión judicial con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que establezca el pago un crédito cierto, líquido y exigible a favor de una persona, acreedor, en contra de otra persona denominada deudor. La hipoteca judicial provisional también puede ser reducida. Así tenemos que el artículo 55 del Código de Procedimiento Civil establece que cuando el valor de los inmuebles afectados por la inscripción provisional autorizada de conformidad con el artículo que antecede sea notoriamente superior al monto de las sumas inscritas, el deudor podrá hacer limitar sus efectos en cualquier momento por el juez de los referimientos o por el juez que conozca del fondo de la demanda, mediante notificación de que los inmuebles que se reserven tengan por lo menos un valor doble al monto del crédito en principal, intereses y gastos. De conformidad con el artículo 56 del referido Código de Procedimiento Civil, el acreedor notificará el auto que autoriza la inscripción provisional de la hipoteca judicial en la quincena de su inscripción, con elección de domicilio dentro de la jurisdicción de la Conservaduría de Hipotecas o del registro de títulos donde se haya hecho la inscripción o registro. Sucede que a veces una persona tiene un crédito quizás de 500,000 pesos, pero afecta varios inmuebles. Ante el mismo juez de fondo que está conociendo de la conversión de la hipoteca judicial provisional definitiva, puede solicitarle la reducción de la hipoteca. Levantamiento de la hipoteca judicial provisional. El artículo 50 del Código de Procedimiento Civil tiene aplicación a la hipoteca judicial provisional, el cual establece que dentro del mes de la notificación del acta de embargo, el deudor podrá hacer levantar el embargo conservatorio por instancia dirigida al juez de los referimientos mediante consignación en manos del secuestrario, que éste tenga a bien designar de las sumas necesarias para garantizar las causas del embargo, en principal, intereses y costas. Los valores así consignados quedarán afectados al pago del crédito del presiguiente con privilegios sobre los demás cuando el crédito litigioso haya sido objeto de una decisión judicial que haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada. El tribunal apoderado de litigio o el juez de los referimientos podrá ordenar la cancelación, reducción o limitación del embargo en cualquier estado de los procedimientos cuando hubiere motivos serios y legítimos. Cancelación de la hipoteca judicial definitiva. Esta actuación se utiliza para cancelar el asiento inscrito de la hipoteca judicial definitiva sobre un inmueble registrado. Esta cancelación puede ser de modo voluntaria, si de mutuo acuerdo, mediante acto suscrito por el acreedor, o judicial ordenada por un juez o tribunal.
Vamos a ver cómo se puede inscribir una hipoteca judicial en virtud de un pagaré notarial. También puede trabarse una hipoteca judicial en virtud de un pagaré notarial, el cual tiene fuerza ejecutoria como si fuera una sentencia, como prevé el artículo 545 del Código de Procedimiento Civil. Siempre que este pagaré contenga obligación de pagar o en una fecha fija o de forma periódica, este pagaré debe ser redactado observando las formalidades del artículo 31 de la ley 140-15. Es importante que el notario se esmere en la redacción de ese pagaré, porque si no cumple con las formalidades que establece el artículo 140-15, entonces ese pagaré, según el Código Civil, tiene un valor probatorio como si fuera un acto bajo firma privada y por lo tanto no va a ser un título suficiente como para inscribir una hipoteca judicial. Es mucho lo que se ha discutido, si con un pagaré notarial se puede inscribir o no una hipoteca judicial sobre un inmueble y así practicar un embargo inmobiliario. En ese sentido, debemos decir que todo ello es posible y precisamente cuando estuvo en vigencia la ley número 1542 sobre el registro de tierras, la Suprema Corte de Justicia dictó la resolución número 194/2001 del 29 de marzo del año 2001. Posteriormente, la Oficina Nacional de Registro de Títulos, al amparo de la ley número 108-05 sobre el registro inmobiliario, emitió la resolución 1956 de 2011 del 7 de diciembre del año 2011, la cual permite que se pueda inscribir una hipoteca judicial definitiva con el pagaré redactado en forma auténtica. Entonces, con esa hipoteca, a través de ese pagaré, usted puede iniciar un procedimiento de embargo inmobiliario. Cancelación de una hipoteca en virtud de un pagaré notarial. Esta actuación se utiliza para cancelar el asiento inscrito de hipoteca en virtud de un pagaré notarial sobre un inmueble registrado. Esta cancelación puede ser de modo voluntaria mediante acto suscrito por el acreedor o judicial ordenada por un juez o tribunal competente. Del rango de las hipotecas. El artículo 2134 del Código Civil establece que la hipoteca entre los acreedores, bien sea legal, judicial o convencional, no tiene rango, sino desde el día en que el acreedor hizo la inscripción en el registro del conservador de hipotecas, en la forma y de la manera prescrita por la ley, sin perjuicio de las excepciones que se expresan en el artículo siguiente. Entonces, debo resaltar que la hipoteca, si no se ha cumplido con la publicidad, ella no deja de tener validez. O sea, entre las partes, ella tiene la misma validez. Lo que pasa es que para los terceros, esa hipoteca no existe. Y por lo tanto, el deudor puede consentir otra hipoteca. Y ese último, entonces va a inscribir esa hipoteca en primer rango. O sea que el rango se adquiere dependiendo el momento en que se inscribe la hipoteca. Extinción de la hipoteca. La hipoteca se extingue de la misma forma como se extinguen las obligaciones. Pago, cumplimiento, la novación, la quita voluntaria, la compensación, la confusión, la pérdida de la cosa, nulidad o rescisión, condición resolutoria y prescripción. Publicidad de las hipotecas. La publicidad de una hipoteca se realiza mediante una inscripción en la Conservaduría de Hipotecas, la cual funciona en cada cabecera de provincia
o ante el registro de títulos donde esté ubicado él o los inmuebles, si el terreno es registrado o no. La publicidad no es un requisito de validez de la hipoteca, como ya habíamos señalado, sino una manera de enterar a los terceros de la situación del inmueble. Es a partir de esa publicidad que la hipoteca se hace oponible a los terceros. El efecto principal de la inscripción hipotecaria es el de hacer oponible su registro a los terceros y dar rango a las diferentes inscripciones. De ahí entonces la importancia de que cuando se redacta esa hipoteca, entonces el abogado o el notario proceda inmediatamente a cumplir con esa publicidad, a inscribirla, sea en la conservaduría de hipotecas, donde esté ubicado el inmueble, o ante el registro de títulos. Esto es únicamente para que los terceros tengan conocimiento de la misma. O sea, esa parte de publicidad no afecta en nada a su validez. Entonces, como dijimos hace unos minutos al inicio, a veces algunos notarios se descuidan y quizás han recibido hasta el dinero para inscribir esa hipoteca, lo guardan ahí, se duermen un poco y entonces eso puede traer algunas consecuencias. Y si como consecuencia de esa inacción del abogado o el notario, entonces el acreedor recibe un perjuicio, ese acreedor puede demandar en daños y perjuicios a ese notario porque por su inacción él ha recibido un perjuicio, que a lo mejor pasó de ser un acreedor en primer rango, quizá pasó a ser un acreedor en segundo o tercer rango. Entonces, ya habíamos dicho sobre los efectos de la hipoteca. Bueno, hablamos de los efectos de la publicidad y sobre los efectos de la hipoteca, que la inscripción hipotecaria hace que nazcan dos efectos importantes para el acreedor, que es el derecho de persecución y el derecho de prelación. Por el derecho de persecución, el acreedor hipotecario, por ser un acreedor garantizado, puede perseguir ese bien inmueble en manos de quien se encuentre. No importa que haya pasado a manos de un tercero. El acreedor puede perseguir ese inmueble en manos de ese tercero detentador. Pero también por tener el derecho de prelación, él debe cobrar primero que los acreedores quirografarios cuando concurren a un embargo inmobiliario. Porque la finalidad de la hipoteca, como dijimos, si es garantizar el crédito, si es garantizar una suma de dinero en un contrato de préstamo, entonces esa garantía es para que si ese deudor no pudo o no quiso cumplir, entonces con esa inscripción hipotecaria, sea que provenga de una sentencia, que provenga de un auto o que provenga de una convención de las partes, entonces el acreedor pueda iniciar un procedimiento de embargo inmobiliario a los fines de que él pueda recuperar su crédito. Y entonces, de esa manera, el deudor se libera de su obligación porque como el acreedor tenía en garantía ese bien inmueble y agotó el procedimiento de embargo inmobiliario, y que este embargo inmobiliario lo que persigue es vender en pública subasta al mejor postor y último subastador ese bien inmueble. Entonces, de esa manera, se puede decir que el derecho se hace efectivo porque ese acreedor logró recuperar su crédito.
Y si el legislador no tiene los mecanismos para que el acreedor pueda recuperar su crédito, entonces la economía se paralizaría de manera total, porque nadie haría un préstamo a otra persona si el legislador no le garantiza que ese crédito vaya a ser cobrado. De entonces, la importancia que tienen las vías de ejecución, la importancia que tiene el derecho, porque el derecho lo que hace es prácticamente garantizar la inversión extranjera y garantizar la inversión nativa. Porque cuando usted va a hacer un préstamo, o sea, cuando usted va a poner en mano, cuando usted el dinero suyo lo va a poner en manos de otro, usted necesita saber cómo usted va a recuperar ese crédito. Y si las leyes no le garantizan mecanismos eficaces y si no hay tribunales que realmente hagan cumplir lo que establecen los códigos, pues entonces el derecho sería meramente una poesía, no sería eficaz para mantener la armonía social y para mantener la economía de los pueblos. De esta manera, finalizamos nuestra intervención y quedamos a su disposición para cualquier intervención, cualquier pregunta o aporte que alguno quiera hacer.